Que vamos a empezar con la grabación del día de hoy. Como les decía, para hoy tenemos un mensaje que se llama El llamado. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso muy rápido, muy breve del mensaje. Regálenme un segundo nada más. Del mensaje que tenemos para efectos de que, ¿cómo se llama? Podamos entender otra vez el contexto bien rápido de qué estamos hablando, ¿verdad? Repasar un poquito y de manera rápida todo lo que hemos venido hablando con respecto a este tema. Primeramente, hablamos de la fe y el ejercicio de confiar. Hablábamos de, de que nosotros para venir a Dios, para creerle a Dios, para vivir a Dios, tenemos que venir con fe. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Y eso es un proceso. Aprender a confiar en Dios y no en nuestros propios esfuerzos. Es duro, es un encuentro duro porque créanme que cuando nosotros somos educados en este mundo, somos educados a tratar de tener el control de las cosas, cuando en realidad no tenemos el control de nada y no podemos tener el control de nada. Cuando más espiritualizamos nuestra vida y más nos vamos dando cuenta de la realidad de las cosas, nos vamos dando cuenta que el único que tiene control de todas las cosas es Dios. Pero hasta que eso no cale en nosotros, nuestra naturaleza es tratar de tener el control de las cosas y ahí es donde se pone difícil ese conflicto entre confiar en Dios y cómo se llama y lo que nosotros nos corresponde. Como decían los dichos de antes, uno confiando pero con el mazo dando, creo que era algo así, ¿verdad? A Dios confiando pero con el mazo dando. Y les voy a decir una cosa, yo no estoy totalmente en desacuerdo con ese dicho, pero con el mazo dando, ¿qué significa? ¿Significa yo haciendo en caso de que Dios no haga? ¿O significa buscando a Dios para que Dios me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga? Y ahí es donde a veces diferimos mucho en la forma de pensamiento, porque el primero significa, si Dios no lo hace, yo lo hago. Al final eso lo que está diciendo es, lo que suceda es mi voluntad. Yo soy el que va a hacer las cosas. ¿Qué pasa si Dios no quiere que hagamos lo que nosotros queremos hacer? ¿Estamos dispuestos a ceder el control? ¿Estamos dispuestos a ceder la voluntad a Dios? ¿O es que el que manda soy yo? Lamentablemente a veces tenemos que pasar por pruebas duras para entender la realidad de las cosas y que nosotros no somos el que tenemos el control y que si verdaderamente queremos vivir una vida espiritual, nosotros no somos los dueños de nada, no somos los que mandan nada, nosotros somos los que obedecemos y seguimos la voluntad de Dios. Y créanme que ese es un lugar hermoso, es precioso, es lleno de paz, es lleno de tranquilidad, es lleno tal vez no de aflicciones, porque la fe no es ausencia de aflicciones. La fe simplemente es paz en las aflicciones. Y no importan las aflicciones realmente. Las aflicciones simplemente van a ser un proceso de maduración, un proceso de crecimiento. Hablábamos también precisamente de la oración, del poder del cristiano, ¿verdad? Hablábamos de que la oración es la clave de todo. O sea, nosotros venimos con una semillita de fe y hacemos el esfuerzo por confiar en Dios y eso nos catapulta a buscarlo para recibir más, para crecer más. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de la oración. La oración al principio para nosotros es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo disculpas o pidiendo cosas a Dios porque así nos han enseñado, ¿verdad? A veces las oraciones se vuelven repetitivas. Eventualmente empezamos a madurar la oración y se vuelve una conversación entre amigos, una conversación entre la presencia de Jesús y nosotros. Si tuviéramos a Jesús a la par, ¿cómo le hablaríamos? Lo cansaríamos de estar diciendo, Señor, es que yo quiero esto, yo necesito esto, a mí me gustaría esto, o estaríamos tan como congelados de ver la presencia de Él ahí, de verlo a Él ahí y decirle, Señor, realmente ante tu presencia no necesito nada. ¿Seríamos una María o seríamos una Marta? Una Marta
ajetreada, afligida, angustiada y hasta enojada, frustrada, porque está más preocupada por hacer cosas que cree que son más importantes, o estaríamos como una María, como una esponja, absorbiendo de la presencia de Dios. ¿Cómo seríamos? Sin embargo, les voy a decir esto. En el proceso de la maduración del cristiano, la oración no es negociable. La oración es la que va a generar el cambio. La oración es la que va a generar la transformación. La oración es la que va a abrir las puertas a la revelación, a la rema, al entendimiento y a la comprensión. Es la oración. Si no hay oración, no hay cambio. Eso es como pretender correr una maratón sin hacer ejercicio. Eso es como pretender ir a la guerra sin armas. Eso es como pretender cocinar sin materiales. Sencillamente no se puede. La condicionante del cristiano está en la oración, porque la oración es la que le va a permitir el vínculo de la presencia de Dios con nosotros, es la que va a permitir esa conexión, ¿verdad? Esa conexión, haber nacido de nuevo para haber recibido al Espíritu Santo, para despertar nuestro espíritu, para recibir del Espíritu Santo. Si nosotros no oramos, no hay comunicación, no hay crecimiento. No conozco a Dios, no conozco su corazón, no conozco su forma de pensar, no conozco su voluntad para mí, no conozco su llamado en mi vida, no conozco nada. Y si no conocemos, ¿cuándo, cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros las estamos viendo? Sencillamente es imposible. Por otro lado, tenemos también el proceso de crecimiento. Recuerden que yo les decía, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso y va a depender de de cuánto nos dediquemos a esto, de cuánto entendamos que necesitamos dedicarnos al mundo espiritual, al crecimiento espiritual. No de una manera religiosa, no haciendo las cosas porque nos dicen que hay que hacerlo, no. Esto tiene que hacerse conforme uno va recibiendo, conforme uno va viendo, conforme uno va sintiendo, conforme uno va experimentando a Dios, uno va creciendo en su pasión por Dios, porque por completo la percepción, nuestro entendimiento de Dios va cambiando. Y esas revelaciones, para mí un cristiano sin revelación es como un bombillo sin electricidad, así de sencillo, porque es la revelación la que literalmente va a darnos a nosotros el contexto celestial, el contexto del reino de los cielos, que nos va a abrir los ojos, como a Pedro, cuando Jesús preguntaba a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y algunos decían, bueno, algunos dicen que eres esto y el otro y aquello. Y luego se vuelve a Pedro y le dice, Pedro, ¿y quién dices que soy? Y Pedro inmediatamente en revelación del Espíritu Santo le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús se lo confirma, le dice, eso te fue revelado. Y desde ese momento Pedro ya no tuvo dudas. Tuvo que enfrentar otras cosas, pero no tuvo dudas de quién era Jesús. La revelación es parte del crecimiento. Nosotros tenemos que buscar en oración, en oración, en oración, en ese ejercicio de buscar la presencia hasta que comience a darse la revelación, hasta que comience a darse esa sintonía, esa comunicación en doble vía. No, no podemos quedarnos en es que yo oro, pero no recibo. Bueno, hay que seguir y hay que seguir hasta que sea una comunicación doble. Si Dios no te está hablando desde un principio, significa siga orando. Eso es lo que significa. Si no escuchas la voz de Dios y no sabes si Dios está o no está, o está ocupado, anda en el baño, lo que sea, usted siga orando. Usted haga lo que le corresponde hasta que en algún momento de su vida Dios se manifieste y usted ahora escuche a Dios. Pero Dios lo que está haciendo es permitiendo ese espacio para que usted ejercite, saque todo lo que usted tiene que decirle. Como un psicólogo. Psicólogo se sienta a escucharlo a uno y uno saca y saca y saca y saca y saca y saca hasta que ya no tiene nada que decir y entonces el psicólogo empieza a hablarle a uno. Imagínense Dios que es el psicólogo de psicólogos.
Es el sanador de sanadores, el doctor de doctores, es el creador. Y es más, a diferencia del psicólogo, él sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Pero aún así, él quiere escucharte. Él quiere, él quiere escucharte, él quiere, ¿cómo se llama? Él quiere que le hables, él quiere tener esa conexión íntima. Él quiere que no sientas que es tiempo perdido, sino que al contrario, es una inversión. Es una inversión de tu vida, donde vas a caminar durante un tiempo buscando, buscando, buscando para luego encontrar. Es muy importante que entendamos esto. El proceso de crecimiento lleva tiempo y va a depender de cuánto tiempo le dediquemos a esto. Va a depender de cuánto esfuerzo y compromiso le tengamos a esto. Una de las cosas que Dios está probando hoy en el cristiano, ¿saben qué es? La resiliencia. Y por resiliencia, ¿a qué me refiero? Su capacidad de resistencia. ¿Hasta dónde llega la fe del cristiano? ¿Hasta dónde llega el cristiano? Si el cristiano se cansa con subir la primera montañita y no oí nada con 3 oraciones, de ahí no, chao, me voy. Si el cristiano es más fácil distraerse en otras cosas, si el cristiano se frustra porque no escucha la voz de Dios, si el cristiano prefiere el entretenimiento o si el cristiano prefiere simplemente quedarse con las rutinas religiosas o si Dios está probando al cristiano. Es exactamente lo mismo que ocurre en los ejércitos. En los ejércitos, usted primero, la primera etapa en un ejército es la condición física, la condición mental. A usted lo quiebran, lo rompen mentalmente, lo preparan mentalmente, porque la guerra no es fácil. Y si usted tiene una vasijita de barro en su mente, créame que se la van a romper. Usted tiene que llegar hecho de hierro, hecho fuerte para sostener todas sus emociones y no dejarse sucumbir ante lo que usted va a ver, ante lo que va a vivir. Y usted va a ser probado para ver si tiene lo que se necesita. Y les voy a decir una cosa, en el ámbito espiritual, más que algo físico, más que algo psicológico, es voluntad, es la voluntad. ¿Hasta dónde llega nuestra voluntad con Dios? ¿Hasta dónde llega? Y les voy a decir una cosa, es una decisión. Yo recuerdo que al puro principio, y esto hace más de 10 años, yo estaba todavía viviendo allá en New Jersey y trabajaba yo con tía en ocasiones. Recuerdo que yo tenía que venirme a pie porque se me había ido el bus y tenía que ir a agarrar, caminar hasta la siguiente parada para la ruta 4 para agarrar el bus que venía de vuelta. Y, y yo no me frustraba. Era fácil frustrarse, era fácil enojarse, era fácil empezar a refunfuñar y a decir, Señor, es que, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué permites que esto pase? Y yo decía, no, si Dios lo permitió, debe estar queriendo algo conmigo. Y empezaba yo a caminar y me daba cuenta que esos 2, 3 kilómetros que yo tenía que caminar eran enriquecidos por su presencia, porque yo pasaba caminando 2, 3 kilómetros hablando con él. ¿En qué momento del día, del ocupado del día, yo iba a tener 2, 3 kilómetros para dedicarme a Dios? Y ahí él empezó a cambiar mi forma de pensar. Recuerdo que ahí fue donde yo le dije, Señor, aunque mi carne, aunque mi naturaleza humana, perdón, aunque mis emociones y mis frustraciones quieran tomar control de mí por las circunstancias que pase, a mí no me importa lo que pase, a mí no me importa lo que venga. Si yo tengo que tomar agua de la calle y si yo tengo que comer hierba de la grama, del zacate, aunque yo llegue a lo más bajo, aún ahí te voy a adorar, aún ahí voy a alabar tu nombre. El diablo, yo no le voy a dar gusto al diablo.
Y ese era mi corazón y ese era mi deseo. Y recuerdo claramente que el Señor a mí me acompañaba y me hacía sentir feliz. Y yo iba ahí feliz caminando 2, 3 kilómetros hasta que llegara al siguiente autobús y yo iba en la presencia. Yo sentía una compañía conmigo, sentía propósito en lo que yo estaba haciendo, aunque tal vez era tan sencillo como solo caminar a solas. Yo sentía que Él estaba reconstruyendo mi forma de sentir y mi forma de pensar, estaba transformándome como persona. Yo no sabía para qué. Ahora entiendo para qué. Porque créanme, hermanos, todos nosotros no estamos diseñados en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en ámbito espiritual. Hemos sido entrenados en ámbitos mundo. Y el Señor ahora lo que quiere es reentrenarnos, quiere transformarnos, quiere renovar nuestra forma de pensar, quiere quitar todo lo que no sirve y poner lo que ahora sí sirve. Pero eso tiene que ser voluntario, eso tiene que ser yo quiero ver más allá, quiero entender más allá. Ya lo del mundo lo conozco. He vivido 40 y tantos años entendiendo este mundo, viviendo este mundo, las expectativas de este mundo, lo que este mundo ofrece. Ahora quiero el reino de los cielos. Ahora quiero la realidad del cielo. Ahora quiero la realidad de Dios en mi vida. Y eso es un proceso de crecimiento que lleva tiempo y lleva esfuerzo, lleva voluntad. Al final, ¿qué sucede? Empezamos a ver el fruto. Poco a poco, durante el proceso de crecimiento, empezamos a ver el fruto de nuestro caminar. Y cómo el Señor endereza nuestro camino, cómo el Señor literalmente nos va llevando por un camino que va rindiendo fruto y nos sorprende, porque empezamos a ver su intervención en este proceso, en este caminar. Empezamos a ver cómo Él empieza a tomar control de emociones, de pensamientos, de circunstancias, de situaciones que nos sorprenden porque no es nuestro normal reaccionar. Lo normal es que nosotros nos enfurezcamos, nos frustremos, nos enojemos, sintamos temor, miedo, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, todo eso. Y empezamos a ver las cosas tan diferentes. Empezamos a ver con los ojos de Dios, empezamos a sentir con el corazón de Dios, empezamos a actuar con el corazón de Dios. Y eso nos lleva al llamado. ¿Para qué es todo esto? ¿Simplemente para ir al cielo? No, hay mucho más. Ir al cielo es el premio, es la recompensa final. Pero antes de llegar al cielo, tenemos una misión aquí en la tierra, tenemos un llamado aquí en la tierra. Viene la gran cosecha y la gran cosecha es literalmente para su ejército, para nosotros que decimos, heme aquí, envíame a mí. Ya yo no necesito nada de este mundo no tiene nada para mí. Yo todo lo que quiero proviene de ti. Y ahí es donde entra literalmente el llamado. Ahora, ¿sabes cuál es tu llamado? No espero realmente que me contesten esto. Es una pregunta que quiero que ustedes se hagan a ustedes mismos. Y si no lo saben, no hay problema. No significa de que no hay llamado. No significa de que Dios no haya revelado todavía su llamado a ustedes. Puede ser simplemente que todavía no hemos llegado a esa etapa y estamos en proceso. Nuestro llamado es algo muy personal con Dios. No lo vamos a descubrir si no pasamos tiempo con Dios, si no le permitimos a Dios que nos muestre realmente cuál es ese llamado, cuál es el objetivo de nuestra vida. Yo al principio en mi fe, yo estaba dentro de la música, de alabanza y yo pensaba que la música era lo mío, era mi pasión y que la adoración y les voy a decir algo, jamás pensé, jamás en mi vida pensé
que a mí el Señor me iba a cambiar tan radicalmente el mapa. Jamás. Si lo mío era la música. Y literalmente Dios un día hizo, apague aquí y encienda aquí. Y empezó a llevarme por un camino nuevo, pero tan fascinante, pero tan increíble, que reescribió por completo mi vida. Reescribió por completo el por qué estoy aquí. Y por primera vez en mi vida entendí para qué me tiene aquí. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el motivo de mi existir aquí en la tierra? No es un accidente. Es más, el Señor empezó a mostrarme todos los eventos que pasaron en mi vida donde el enemigo trató de truncar mi vida para que yo no llegara a donde estoy hoy. Todos los instantes en los que el enemigo trató de intervenir para que yo no estuviera hoy haciendo lo que estoy haciendo para Dios. Con esto no estoy diciendo, wow, Jerry, qué admirable. No, con esto simplemente lo que estoy diciendo es, yo soy una historia nada más. Y cada uno de nosotros tiene una historia también. Cada uno de ustedes tiene una historia. ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado con ustedes para desviar su atención, para inclusive matarlos? No lo sé. O que se suiciden, o que se alejen de Dios por completo. ¿Por qué? Porque tienen un llamado, tienen un propósito. Y la edad no es un impedimento, se los puedo asegurar. Jerry, pero es que ya yo tengo, ya yo estoy entrada en años. Dígale eso a Abraham y dígale eso a tantas personas en la palabra que pensaban que su vida ya había pasado. La edad es una cuestión física, no espiritual. Y yo lo que estoy hablando aquí es de transicionar al espíritu, a algo que no tiene límite. Entonces, en el espíritu no importa si estamos postrados en cama, ahí podemos estar guerreando en el espíritu. El espíritu no tiene problemas con eso. Por eso es que nosotros necesitamos averiguar cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito de nuestra vida, para qué está pasando todo esto, para qué el Señor nos ha llamado. Vamos a ir a la primera escritura del día de hoy, que es Juan 15:16. Ok. No me elige- no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Estamos hablando de un contexto espiritual. El Padre fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Hoy estamos aquí porque así el Padre lo ha querido y ha traído y ha permitido que las circunstancias se den para que hoy estemos aquí y seamos hijos de Dios. Pero no es solo para ganarnos un galardón, ok, soy hijo de Dios, ya, ahí terminó. No. Él nos está diciendo, los comisioné, primero los llamé, los escogí, fui yo. ¿Para qué? Para que vayan, para que tengamos una tarea y durante esa tarea den fruto, den evidencia, den manifestación. Y no un fruto cualquiera, sino un fruto que perdure, un fruto que sea innegable, un fruto que las personas reconozcan. Así entonces, mientras caminemos ese camino, podemos pedir al Padre, acudir al Padre para que Él nos dé lo que necesitamos en ese caminar, en ese proceso, en el nombre de nuestro Señor, y nos lo dará. Pero vean que aquí no está hablando de nuestra perspectiva, de nuestras necesidades, gustos. Señor, es que yo quisiera tener una casa con piscina, o Señor, es que yo quisiera tener esto, yo quisiera tener. Él no está hablando de eso. Él está hablando del propósito de Dios para nuestra vida, de ese llamado
de Dios para nuestra vida. El objetivo de lo que todo nos va a dar el Padre va de acuerdo a ese propósito. Eso implica que nosotros tenemos que entender primero de que lo que el Padre nos va a dar va en línea con el propósito, va en línea con el objetivo de nuestra vida, del por qué y para qué estamos aquí. Nosotros no estamos aquí solo para llamarnos cristianos y disfrutar ceremonialmente los sábados la palabra. No, no. Estamos aquí para entrenarnos, para convertirnos en seres espirituales que escuchan directamente la voz de Dios y que tienen un propósito, conocen su propósito porque conocen la voz y la siguen y viven por y para el Padre. Amén. Es otra cosa, es otro nivel. No es vivir una religión. La religión es simplemente voy, hago lo que tengo que hacer y ya lo hice y sigo con mi vida normal aquí en la tierra. Nada que ver con la realidad de Dios. La misma palabra nos dice que esta tierra va a pasar, que las cosas de este mundo van a pasar, se van a acabar. Y ya sea que se acaben porque se acabó nuestro tiempo aquí en la tierra o porque el Señor se va a manifestar en la tierra. Sea como sea, se van a acabar. Y cuando lleguemos allá, lo primero que vamos a ver es, ok, ¿qué hicimos para Dios? ¿De qué se trató nuestra vida para Dios? Este libro que les digo que compré, de los testimonios de personas que han fallecido, han ido al cielo y han regresado, literalmente es lo que ellos ven, es su vida. Ok, viví mi vida, pero nada en mi vida era de Dios. Era mi agenda, mis necesidades, mis negocios, todo yo. Y nada fue de Dios. Y les embarga una vergüenza, una, les embarga un sentimiento de dolor, de darse cuenta al final de que la realidad de esta vida no tenía absolutamente nada que ver con todo lo que hicieron en su vida, que se trataba de él, pero vivieron para sí mismos. Y aún así el Señor les da la oportunidad de que regresen para que ahora vivan la verdadera perspectiva. Les digo, hermanos, todo en esta vida es acerca de perspectiva. Si nosotros buscamos la perspectiva de Dios, como Dios ve las cosas, como Dios piensa, como Dios siente, como Dios actúa, nuestra vida va a cambiar. Se los puedo garantizar, se los Amén. prometo. Pero es una diligencia personal, personal. Lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, Él es nuestro guía, Él es el que nos va a decir las cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo le diga a una Xiomara, o le diga a una tía Rosaura, o le diga a una tía Leti, o a una Elsie, o a Yancy, y ella venga y comparta aquí, vamos a sentir la conexión si estamos en el Espíritu. Vamos a escuchar en su voz al Espíritu Santo hablarnos, porque es un solo Espíritu. Es una Amén. conexión como de Bluetooth. Todos nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu de Dios acaba de hablar a través de el mensajero. Porque esto no es acerca del mensajero, es acerca del Espíritu. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado. Yo no voy a venir a hablar delante de ustedes si no sé que es en mi corazón que Dios me está hablando, decirles algo. Porque aquí cualquiera puede venir y dar una enseñanza muy bonita y nos vamos y no pasó nada. De eso no se trata. Se trata de que el Espíritu nos hable. Se trata de que el Espíritu nos confronte. Se trata de que el Espíritu nos haga despertar los ojos y que digamos, necesito ponerme las pilas, necesito hacer más, necesito actuar, necesito orar, necesito tomar mi tiempo con Dios. Necesito tomar esto en serio, porque si no el tiempo se va como la arena entre los dedos y nos vamos a perder de esta increíble experiencia que es vivir aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a ir ahora a Romanos 8:28. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas son para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto simplemente es, si tú fuiste llamado por Dios y estás aquí hoy, tienes un propósito, tienes un llamado. Si estás caminando en ese propósito o buscando ese propósito, aunque sea, aunque no lo conozcas todavía, no importa. El solo hecho de que lo estás buscando a Él, para que Él te muestre, para que Él te eduque, para que Él te transforme, para que Él sea el Señor de tu vida. Todas las cosas que ocurran a tu alrededor, todas las circunstancias, llámense buenas o mal o malas, van a ser para el bien de ese proceso, van a ser para el bien de esa persona. A veces lo malo nosotros decimos, pero es que yo no quería que esto pasara, yo no quería que esto, créanme, el Señor todo lo usa porque su poder, porque su contexto celestial, es más, ni la muerte, ya ni la muerte tiene poder, ya ni la muerte nos separa. Es increíble el contexto tan impresionante, tan majestuoso del control de Dios sobre todos nosotros y sobre su vida y sobre la vida. Eso sí, hay una diferencia entre el libre albedrío que Dios nos da, porque Él no quiere robots. Él quiere que nosotros libremente lo escojamos a Él, libremente lo busquemos a Él por voluntad propia. Pero, aún así, las circunstancias a nuestro alrededor están basadas en un mundo lleno de pecado y de maldad. Entonces, a pesar de que nosotros vivimos en el territorio enemigo, por decirlo de alguna manera, somos más que vencedores si estamos caminando el propósito, si estamos caminando su presencia, si estamos orando, si Él es nuestro enfoque, si Él es nuestra necesidad, si Él es nuestra prioridad. Inclusive, una de las revelaciones que una de estas personas que murió y regresó decía, ni siquiera nuestra familia, ni nuestros hijos pueden estar por encima de Dios. Que nuestros hijos son el regalo más preciado que podemos tener y la esposa es, bueno, ¿qué puedo decir? Ni ellos pueden estar por encima de Dios. Y entre más alto el pedestal en el que tenemos a Dios, esa comunicación con Él, ese entendimiento de que Él es Dios, de que Él es la gloria, de que Él es la majestad, de que Él es todo en todo, más cobertura para nuestro hogar, para nuestros seres amados. Denle a Dios el lugar que le corresponde en su vida personal y en su vida familiar, y ustedes van a ver el fruto y la gloria de Dios derramarse sobre sus hogares, sobre sus familias. En algunos casos va a tomar tiempo, pero Dios no falla y sus promesas son sí y sí. Vamos a ir a primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús no vino a la cruz solo para abrir un portillo de salvación para que ya nosotros tengamos como un pasaporte al cielo y ya está, se acabó el asunto. Eso es apenas una de las cosas que Jesús hizo. De hecho, la misma palabra dice que no alcanzarían los libros en la tierra para describir lo que Jesús hizo. Si nosotros fuimos llamados para convertirnos en seguidores de Jesucristo, es porque Él nos dio un ejemplo a seguir. Y en su palabra nosotros encontramos la vida de nuestro Señor y encontramos sus instrucciones. Él es el verbo, Él es toda la palabra. No es como ahora dicen que no, que como Jesús vino, ya el Antiguo Testamento echado. No, no. Él es la consumación del verbo, todo, de toda la palabra. Él es la palabra. Es Él. Él es desde la A hasta la Z, alfa, omega. Él es todo el contexto bíblico y más. Porque hay personas que piensan
y eso es no vamos a entrar en esa discusión ahorita, pero que solo la palabra está, que solo la palabra es. Les puedo garantizar que hay mucho más, porque la misma palabra me lo dice. No caben en la tierra los libros, no caben de las cosas que Él ha hecho. Él es el arquitecto del universo. Él es la manifestación carnal de Dios Padre. Él es todo, Él es increíble, sencillamente espectacular. Y entre más lo conozco, más me enamoro de Él, más me apasiona Él. Más quiero pasar tiempo escuchando palabra, meditando en Él, estando en el contexto espiritual y no en el contexto carnal. Es más, les digo esto, el contexto carnal de mi vida se ha vuelto la justificación más grande del por qué necesito a Cristo. Porque necesito alejarme de mí mismo, porque necesito huir a sus brazos, necesito estar refugiado en Él y metido en Él, que es donde realmente me siento vivo. Vamos a ir ahora a Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Esta versión dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza. ¿Esto qué Amén. significa? Nosotros no somos cristianos para estar divididos por denominación, que es lo que ocurre en la tierra. Un solo cuerpo de Cristo, un solo espíritu. Eso significa de que nosotros en Él somos una familia. En Él estamos en una unidad perfecta, pero si estamos en Él. Si no estamos en Él, vamos a estar divididos por formas de pensar, por formas de ver la vida que van a ser diferentes. Pero cuando empezamos a entrar todos en el contexto espiritual, vamos a entrar en su perspectiva, por ende, todos vamos a ver lo mismo, vamos a entender lo mismo, vamos a ser guiados por la misma voz. Y les digo una cosa, es la misma esperanza la que vamos a sentir todos. La misma esperanza, el mismo fruto. Y la misma palabra nos lo dice. Lo hermoso de esto es que es una realidad. Es una realidad. Y para querer vivirla hay que tener la voluntad de vivirla y perseguirla. Por eso el Señor dice en su palabra, encontradme mientras sea hallado. Estamos buscándolo. ¿A nuestro ritmo o al ritmo que Él desea que nosotros lo hagamos? Yo les digo una cosa, al principio siempre va a ser a nuestro ritmo, pero nuestro ritmo es muy, muy pobre, es muy lento. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros somos el obstáculo, nosotros somos el impedimento, nosotros mismos. Y por eso tenemos que luchar contra nosotros mismos para lograr llegar a donde queremos llegar, que, si es que queremos llegar, ¿verdad? Si realmente esto se ha convertido, se los digo, para mí, la fe, el ámbito espiritual, la cristianidad real, se convirtió como en una película de Indiana Jones. Yo no descanso hasta encontrar el tesoro. Yo no descanso hasta que verdaderamente el Señor me dé revelación y me muestre y me explique y me enseñe. Y yo a veces tengo problemas también con el tiempo, pero mi corazón y mi mente están enfocados. Y eso no hay forma de que, de que cambie porque yo ya lo tengo muy claro. ¿A quién quiero servir y qué es lo que quiero hacer en mi vida? Eh, Vamos a ir a Efesios, perdón, a segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo.
pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Desde antes. Ok. Desde antes. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, o sea, no por nuestros méritos, sino porque ese fue su propósito, eso fue lo que Él quiso, esa fue su voluntad. Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, desde antes de nosotros haber nacido, ya nos había llamado. Y todo a través de su Hijo. Entonces, vean que el propósito y el llamado de nuestra vida no es un cliché, no es algo que suena bonito para motivarnos. Está escrito antes de la Biblia, en ámbitos celestiales. Desde la eternidad, gente. Yo no sé si ustedes entienden lo que eso, pueden dimensionar lo que eso significa. Vean cómo nosotros a veces tomamos el llamado de Dios como un, ay, es como si en la iglesia me dijeran, ¿te gustaría vestirte de soldado romano ahora en Semana Santa? Y uno, ay, no sé, es que me da alergia. Esto es en serio, estamos hablando de eternidad, esta vida es muy corta y no sabemos cuándo nos vamos. No sabemos si dentro de una semana vamos a estar aquí o nos va a dar algo. No sabemos si Dios nos va a llamar a casa, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo de vida tienen ustedes? ¿Quién sabe cuándo se va? ¿Y de qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata nuestra vida? ¿Para qué estamos viviendo? Vean que el propósito para el cual Dios nos llamó, que Él quiere que nosotros busquemos y persigamos en Él, ha sido a través de la eternidad que estaba establecido. Por eso es cuando la gente llega allá y empieza a ver que pasaron toda su vida preocupados por dinero, por casa, por esto, por el otro, que no estoy diciendo de que, de nuevo, no estoy diciendo de que esas cosas no sean necesarias y que nosotros en el contexto natural no queramos tenerlas, etcétera, 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 pero más allá que eso, si eso se convirtió en nuestra vida, fue un desperdicio, porque nos vamos a ir de aquí y todo eso lo dejamos aquí. Y todo lo que era para la eternidad, ¿se acuerdan donde la Biblia dice cosechen sus tesoros en el cielo? Donde ni la polilla se las come, ni se rumbran, ni se ponen malas, donde las cosas son eternas. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, es que no es que está mal que nosotros queramos tener cosas aquí en la tierra, pero si ustedes pudieran ver lo temporal que esto es en el contexto eterno de Dios, no se preocuparían tanto. Por eso la misma Biblia nos dice, no os preocupéis por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer. Por nada estés afanados, por nada estés ansiosos. Lo que Él les está diciendo y lo que la palabra nos dice aquí cuando dice el ejemplo de Jesús para seguir sus pasos, es porque Jesús nos está diciendo a nosotros, entiendan, hay una forma de pensar que no es de esta tierra, que ustedes no pueden obtener si solo viven en el contexto terrenal. La única manera en la que ustedes pueden obtener esta forma de pensar y de ver la vida es si ustedes vienen a mí y me permiten a mí mostrárselas. Pero ¿qué tan dispuestos están de venir a mí? ¿Hasta dónde están dispuestos de llegar para que yo les muestre? ¿No recuerdan ¿cómo se llama? Con cuando Jesús se reunió con, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo era que se llamaba, tío? En Juan 3. ¿Cómo era que se llamaba? Nicodemo. Gracias, discípulas, con Nicodemo. ¿No se acuerdan que Jesús le decía a Nicodemo que tenían que nacer de nuevo, verdad? De hecho, ahorita lo vamos a ver. Sí. Y Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo. Y le decía, tú que eres un maestro de Israel y no entiendes de las cosas que te estoy hablando. ¿Cómo voy a hablarles de las cosas del cielo si ni siquiera entienden de las cosas naturales? ¿Pero por qué era?
porque era que ellos no podían entender cosas del cielo. No era porque Dios no quería revelarles cosas del cielo, era porque daban vueltas en círculos en la liturgia de las escrituras y nunca buscaban más allá. Sus oraciones eran repetitivas y no de corazón. Ellos no buscaban conectar con Dios de todo corazón. Ellos buscaban cumplir con el ritual. Y ya con eso ellos estaban tranquilos y decían, no, véanme a mí, qué bien que me he visto de fariseo, Miren, en la misma época de Jesús, habían diferentes escuelas de pensamiento bíblico dentro de los judíos. Lo mismo que hay ahora. Que si va a haber rapto, que si no va a haber rapto, que si el rapto es antes o después de la tribulación, y ya entonces empieza la guerra de doctrinas. Y yo digo, ¿y qué importa? Si indiferentemente si va a haber rapto o no va a haber rapto, no tengo que estar con Cristo. Mejor me meto con Cristo y que Cristo me diga qué es lo que tengo que hacer y prepararme para qué. Y eso fue lo que hice. Fui a la fuente de la verdad, porque entendí que el Espíritu Santo es el que me va a mostrar la verdad. Eso es lo que dice su promesa en la palabra. Jesús mismo me lo dijo en la palabra. Pero yo decidí, iglesia, suficiente de jugar a la iglesita. No más. Yo no voy a llegar al cielo a decirle, ay, Señor, mira, yo quería vivir para vos, pero es que tenía familia, tenía hijos y yo quería una casa y no pude y no me alcanzó el tiempo. Yo no quiero llegar con esa cara donde Jesús. Yo quiero llegar donde Jesús y decirle, Señor, a pesar de mí, yo di lo mejor que pude, a pesar de mí, porque Él conoce el a pesar de mí y a pesar de mí me ama. Y a pesar de mí me instruye, y a pesar de mí Él me guía, y a pesar de mí me sostiene, y a pesar de mí me protege, y a pesar de mí me lanza a una misión, a pesar de mí. ¿Yo me elegiría a mí mismo? No. Por eso le doy tantas gracias de que Él me ha escogido. Y si Él me escogió es porque Él ve algo en mí que yo no puedo ver. Entonces confío en lo que Él ve y no en lo que yo veo. Y simplemente me la creo y me echo al agua. Vamos a ir ahora a Filipenses 3:14. Ya casi vamos a terminar. Dice, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Vemos otra vez que esto es un proceso, que esto es un caminar, esto es una carrera. De hecho, Pablo incluso hablaba de que he corrido mi carrera, decía Pablo. Es un proceso que nos va a tomar toda nuestra existencia aquí en la tierra. Porque créanme que eso es apenas el inicio. Cuando ya estemos allá, todos los padecimientos y todo lo que nos separaba de Dios es removido. Ahora vamos a saber a plenitud y vamos a poder verlo tal cual Él es. Vamos ahora ya no tener medios entendimientos. No, ahora vamos a saber y entender por completo. Pero la idea es que esto sea una preparación para llegar allá. Que esto sea un entrenamiento para llegar allá. Que no lleguemos sorprendidos, sino que lleguemos listos para estar allá, anticipando estar allá. Y vean lo que dice aquí. Sigo avanzando hacia la meta. Recuerden donde la palabra nos dice, esfuércense y sean valientes. Eso muchas veces tenemos que aplicárnoslo a la lucha, no solo de las circunstancias que nos rodean, sino a nosotros mismos, la lucha contra nosotros mismos. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigamos en la lucha. Es una lucha personal. El hecho de que nos reunamos aquí los sábados y que veamos palabra y que estudiemos, esto simplemente es una comunión del cuerpo. Pero la verdadera espiritualidad no se vive aquí necesariamente, se vive en nuestro día a día
de lunes a sábado y domingo, o de domingo a sábado, en los ratos donde no estamos aquí. Ahí es donde estamos viviendo, si estamos viviendo nuestra espiritualidad o no. Es en el día, durante el día, en todo momento. No importa qué estemos haciendo. Podemos estar trabajando, y yo se lo repito, cuando a mí el Señor me decía, tienes que estar en mi presencia 24/7, y yo, pero Señor, yo tengo que estar trabajando, tengo que estar, mi mente va a estar en otras cosas. Y Él me decía, ¿y quién te dijo que yo me desconecto de ti? Ahí fue donde yo entendí que Dios anda conmigo en el trabajo, que Dios anda conmigo en la calle, que Dios está conmigo en el semáforo, que Dios está conmigo en el baño, que Dios está conmigo si me estoy bañando, si estoy cocinando, si estoy en el patio, si estoy hablando con el vecino, Dios está conmigo. Entonces, el que tenía que cambiar el chip era yo. Yo tenía que reconocerlo en todos mis caminos para que Él enderece mis veredas. Tenía que traerlo al contexto de mi vida. Como que si yo anduviera con Dios todo el día. Entonces, oh, hola, mucho gusto, un placer. Mira, te presento a Dios. Está aquí conmigo, Él anda conmigo siempre. A veces en mi cabeza yo, Señor, ¿cómo enfrento esto? ¿Qué pienso? Muéstrame tu perspectiva de esta situación. Y a veces el Señor me dice, calladito, déjelo. O vaya, haga, hable esto, ¿no? Cuando no lo hago, pego con pared. Y después me quedo así como, ¿por qué no involucré a Dios en esto? Mis hermanos, es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Pero es lindo, porque a Él no le preocupan nuestros tropiezos. Su amor y su empatía es tan grande que Él se deleita con nuestros pequeños esfuerzos. Ese es el Dios que ustedes tienen. Ese es el Jesús que ustedes tienen. Que Él se entusiasma de su entusiasmo por buscarlo, de su deseo por buscarlo, aunque sea un granito de mostaza. Vamos a ir a 1 Corintios 1:9. Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son el pámpano, las ramitas, no pueden producir frutos si no están unidos a mí. Eso significa que hay una condicional. Nada de todo lo que hablamos aquí sucede en realidad en nuestra vida a nivel testimonial. Puede suceder en nuestra vida como una realidad si nosotros individualmente, como personas, como hijos de Dios, no buscamos estar unidos a Jesús en su presencia. Si nosotros realmente no pasamos tiempo con Jesús. Y yo les voy a decir algo, pasar tiempo con Jesús es increíblemente lindo. Yo a veces ni le tengo que decir nada. A veces yo siento que Él está conmigo. Y a veces su presencia me hace soltar el moco porque siento su amor, siento su empatía, siento su comprensión, siento que Él me dice, no te preocupes, sigue adelante, estás haciéndolo bien. A veces es increíblemente, como se dice en inglés, overwhelming, que eso es, en español ya se me olvidó. Es demasiado. Pero él verdaderamente lo único que quiere, iglesia, es que pasemos tiempo con Él para que le permitamos a Él cubrir todas las áreas que nosotros mismos no vamos a poder cubrir. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos, por más disciplinados, por más memoria que tengamos de la palabra, por más, no va a suceder. Dependemos de Él. Y eso es la clave de esto. Dios siempre cumple con sus promesas. Y Él es quien nos llamó a todos nosotros a que vivamos unidos a Jesucristo nuestro Señor. Ese es el propósito de nuestro llamado. Ese es nuestro llamado, vivir en Cristo. Ese es nuestro llamado. Que esto no sea una religión, que esto no sea un ritual, que esto no sea como yo he visto, que hay gente que dice, bueno, yo era protestante o yo era cristiano, pero ahora soy judío, o mañana me cambió otra vez al catolicismo, y cambian de denominaciones o de religión porque están en una búsqueda sin darse cuenta de que la fuente de lo que andan buscando es la presencia de Dios.
Entonces, en la religión no van a encontrar lo que necesitan, porque la religión no lo da. Hay gente que es satisfecha con lo que la religión da. Y le cuesta creer que hay más allá que lo que la religión da. Hasta ahí van a llegar. Si pudieran abrir los ojos a una dimensión más grande y más profunda de Dios, ¡uf! Su vida sería transformada. ¿Y cómo sabe usted, don Jerry, que yo no estoy viendo y conozco a Dios igual que usted? El fruto. ¿Dónde está la fe? ¿De qué se trata nuestra vida? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? Porque vamos a hablar ahora de la gran comisión. Vamos a irnos a Efesios 4, 11, 13. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestro llamado es caminar en la presencia de Dios, es caminar con Él, el Señor va a ir creciéndonos espiritualmente, entonces nos va a dar funciones dentro del cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchas partes, unos son ojos, otros son boca, nariz, oídos, pelo, etcétera. Todos vamos a tener una responsabilidad, una tarea que ejecutar, que el Señor va a ir mostrándonos cómo Él ha ido entrenándonos y preparándonos y todo lo que pasó en la vida, bueno y malo, ahora viene a funcionar como la experiencia que nos enriquece para poder ejecutar esa tarea. Entonces nos damos cuenta que nuestra vida toda llevaba un propósito, que no fue un accidente, que no fue algo de casualidad. Muchos de nosotros todavía estamos en construcción, pero eso no limita a Dios de que Dios pueda usarnos. Muchas veces la gente dice, es que el llamado a Dios mío es ser evangelista o yo he sido llamado a ser pastor. No, nosotros hemos sido llamados, y esto es una convicción muy personal que el Señor a mí me ha dado, nosotros hemos sido llamados a habitar en su presencia para que entonces la tarea que nos asigne a través de los dones, a través de las herramientas que el Espíritu nos da, tenga funcionamiento espiritual, porque no es acerca de que yo, porque fui a la universidad, me gradué como pastor y ahora resulta que yo soy pastor porque en un colegio o en una universidad me dijeron que yo soy pastor y tal vez no tengo ni la devoción de ser pastor. Tal vez no tengo ni siquiera las ganas o me da pereza o quiero ser pastor pero de cierto tipo de gente o de ciertas edades o en ciertas comunidades donde haya buen billete. Yo quiero evangelizarle, pero quiero evangelizarle a la gente de plata. Créanme, iglesia, cuando les digo, indiferentemente de lo que Dios los ponga a hacer dentro del cuerpo, como ustedes ya caminan en la presencia de Dios, no les va a importar. Ustedes ya, acuérdense de los discípulos cuando ellos fueron enviados, después de que recibieron el Espíritu Santo, ya ellos se identificaban con el Espíritu Santo. Y la gente venía y les decía, necesito dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. Ya había convicción, ya había entendimiento, ya había revelación, ya había identidad, ya había un saber sobrenatural. No había dudas. Ya ellos eran representantes del cielo aquí en la tierra. Y a veces con solo que pasaban su sombra sanaba. Porque Dios estaba con ellos, porque Dios estaba cumpliendo su promesa en ellos, en su caminar. Pero nosotros hemos crecido en una época de la humanidad en la que nos preocupamos por la comodidad. Nos preocupamos porque lo que muchos llaman la ley del menor esfuerzo, de que el vivir es vivir cómodamente, tranquilamente, vivir sin mucho sacrificio.
Pero créanme que eso no tiene absolutamente nada que ver con vivir en el Espíritu. Porque el sacrificio es irrelevante. Es irrelevante. Ok. Puede que ustedes, algunos de ustedes lleguen a ser maestros o que el Señor los llame a ser pastores, evangelistas. No importa. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, vea que está hablando de un cuerpo de Cristo, una iglesia, no está hablando de la iglesia tal, de tal lugar que se llama tal, no. Él está hablando de una iglesia, la iglesia de Cristo, de los seguidores espirituales de Cristo, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a quienes, a los creyentes. A los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta, todo. Hay gente que le da temor dedicarse al ministerio porque está pensando en lo que no va a tener, lejos de lo que va a tener. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Volvemos otra vez a la confianza. ¿Ustedes confían en Dios? ¿Hasta dónde llega su confianza en Dios? ¿Hasta dónde le creen a Dios? Hasta que empieza a verse alguna situación ahí difícil. Ustedes le hubieran dado 7 vueltas a Jericó para pegarle un grito. O hubieran cuestionado la orden. Ustedes hubieran logrado llegar a la tierra prometida después de 40 años de andar dando vueltas. Iglesia, todas estas son preguntas que tenemos que hacernos para realmente, así como los doctores toman radiografías para ver cuál es la condición de nuestro cuerpo, necesitamos entender cuál es nuestra condición espiritual. Si nosotros no hacemos una evaluación constante y diaria de nuestra condición espiritual al día de hoy, no vamos a saber dónde estamos versus dónde deberíamos estar. Y esto no es para condenación. Esto es simplemente para que entendamos de que tenemos que seguir. Esfuérzate y sé valiente. De que tenemos que seguir. No podemos decir, ya llegué, ya soy el supercristiano. No. Esto es una batalla de cada segundo, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Y así va a ser hasta que venga Jesús y nos llegue a sacar de aquí. Así que luego de esto, vamos a ver un poquito los elementos, ya estamos terminando. Primero, fuimos elegidos, vimos en la primera escritura que era Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan a mi nombre. Recuerden, esto no es algo que nosotros estamos haciendo, es algo que Dios ya hizo, ya nos eligió. Ok, vamos a leer Juan 3:3. Jesús les dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gracias, gracias Juanquita. ¿Por qué es esto? Porque si usted no nace espiritualmente, no tiene acceso a la información, no tiene acceso a la conexión que le va a ayudar a ver el reino de Dios, le va a ayudar a ver la perspectiva de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana, esto es un proceso, pero tenemos que confiar en Dios hasta en las cosas que no entendemos, hasta en las cosas que no sabemos. Tranquilos, tarde o temprano Dios va a ir a empezar, va a ir o ya sea revelándolo o te va a mostrar, tarde o temprano va a empezar a darse esa construcción del conocimiento. Puede que el Espíritu Santo todavía no quiera tocar esos temas y se vaya por otros temas, pero tarde o temprano el Espíritu Santo, si somos diligentes en lo que hacemos, y si verdaderamente de todo corazón estamos buscándole y pidiéndole revelación, pidiéndole que nos muestre, y hemos venido a nacer de nuevo porque ya creemos en Jesucristo, tenemos acceso a la información. Pero necesitábamos nacer de nuevo. Porque antes de nacer de nuevo estábamos en un contexto natural.
Y en un contexto natural, como dice Primera de Corintios 2, no se pueden entender las cosas espirituales. Tenemos que tener acceso al contexto espiritual para que ahora sí podamos ver cómo ve Dios. Y ese proceso de transformación que nos va cambiando del contexto natural al contexto espiritual toma tiempo. Y es Él el que nos va a ir educando, es Él el que nos va a ir enseñando, es Él el que nos va a llevar, pero dependemos de nosotros mismos cuánto tiempo vamos a invertir en ese proceso de educación, en ese proceso de crecimiento espiritual. Ahora vamos a ir a Juan 14:9. Jesús le contestó, Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? Amén. Vean que hasta Felipe, que era un discípulo, todavía tenía sus dudas. habiendo visto milagros. Pero ¿por qué sucede esto? Muy sencillo, porque nuestra naturaleza humana no le da. Nuestra naturaleza humana es el problema. Entonces, si estamos en un contexto humano, vamos a tener duda, vamos a tener temor, vamos a tener inseguridad, vamos a estar desconectados de la fuente. ¿Y qué es lo que él dice ahí? El que me ve a mí también ha visto al Padre. Nosotros somos llamados a conocer al Padre a través de Cristo. Vean lo que dice Juan 14:6. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, tía. Vean qué interesante. Jesús da 3 elementos. El camino. Eso significa que nosotros, como cristianos, la carrera, el camino que tenemos que recorrer es Cristo. Es conocerlo a Él personal e íntimamente. ¿Ok? ¿Y por qué se tuvo que ir? Porque Él quiere que lo vivamos en fe. Porque Él quiere que lo vivamos espiritualmente, no físicamente. No hay mérito en conocer a alguien que tenemos a la par en físico. Él quiere que sea a nivel espiritual, viviendo en confianza y fe depositada, porque entonces Él ve nuestro corazón y Él ve donde realmente estamos y Él entonces se invierte en nosotros. Primero es el camino, Él es la verdad. Eso significa de que aparte de Él, no hay otra forma de ver, no hay otra forma de sentir, no hay otra forma de pensar, no hay otra forma de entender. Él es la clave, Él es el objetivo, Él es la fuente. ¿Tenés dudas? Anda donde el Señor, orá, pedile que te muestre y espera. Pedile que te demuestre y te esperas hasta que Él te muestre. Tarde o temprano lo va a hacer. Pero a veces como cuando los bebés estaban empezando a caminar, que uno como padre se hacía para atrás y para atrás para que caminara más. Jesús también va a hacer eso. No nos va a contestar a la primera. Puede que sí, pero usualmente Él nos deja para que oremos más, para que oremos más, para que oremos más. Si Dios no les contesta, significa siga orando. Eso es lo que significa. No es para que se frustren, no es para que su fe caiga, no es para que se den por vencidos. Él está probando a ver hasta dónde se dan ustedes por vencidos, hasta dónde están dispuestos a llegar a buscarlo. Y finalmente, la vida, la verdadera vida, no la que hemos vivido naturalmente aquí en el mundo. Créanme, hay una vida espiritual que sobrepasa abundantemente la vida natural. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros estamos llamados a buscar al Padre que fue quien nos eligió. Y la manera de hacerlo es viviendo en Cristo. Porque si vemos a Cristo, vamos al Padre. Vamos a ir ahora a 2 Corintios 5:20. Okay. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. ¿Qué significa que somos embajadores? Somos representantes. Somos representantes. Ustedes se sienten, y esto no es para que me contesten, pero ustedes se sienten representantes del reino de los cielos.
Ve aquí, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, como que Dios está a través de nosotros rogándole a la gente en nombre de Jesucristo que se reconcilie la gente con Dios. Somos los representantes de Dios que estamos llevando el mensaje para que la gente quiera y pueda reconciliarse con Dios. Nosotros somos los portadores del mensaje de Dios te llama a reconciliarte con Él. Somos los portadores de esperanza, somos los portadores de luz, somos los portadores de la verdad, somos los portadores de la paz, somos los portadores del amor. Si nos viéramos en un espejo ahorita, al día de hoy, ¿nos vemos así? ¿O cómo nos vemos? Como personas que padecen de resentimientos pasados, de frustraciones, de enojos, de celos, de angustias, de desconfianzas, de sueños truncados, de chismes. ¿Cómo nos veríamos realmente? Y no que esto sea malo, en el sentido de que, recuerden lo que leímos cuando dice que todo sirve, todo es para el bien de. Si nosotros empezamos a darnos cuenta la imagen que realmente proyectamos a la gente, inclusive dentro de nuestra familia, cómo nos ve nuestra familia, cómo nos reconoce nuestra familia, cómo nos ven a nosotros. Vamos a darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de caminar al lado de Cristo. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Estamos caminando con Cristo. Estas son cosas para meditar. Finalmente, vamos a irnos a Juan 17:21. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Nosotros estamos llamados a ser la evidencia de Cristo en la tierra. Eso no es algo pequeño. Si la gente nos ve a nosotros, ve a Jesús. O ve una persona que se amarga, que se enoja, que es pleitera, que con nada anda de malagradecida, que es chismosa. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Ven a Jesús o nos ven a nosotros? Y vean lo que dice aquí. Esto es Jesús. Quiero que entiendan el contexto de esto. Este es Jesús orando por usted y por mí, para que todos sean uno. Literalmente que en nosotros haya una sola unidad. Solo se logra a través del Espíritu Santo. Yo estando en el Espíritu, tío Jorge estando en el Espíritu, Marielos en el Espíritu, Rosaura en el Espíritu. Cuando todos individualmente estamos en el Espíritu, estamos en la unidad del Espíritu. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, esa unidad, permite que ellos también estén en nosotros para que entonces el mundo crea que me has enviado. Si nosotros caminamos en la presencia de Dios, si lo que aflora de nuestra boca es bendición, es sabiduría del cielo, si la gente ve el amor de Dios en nuestro corazón, que es un amor desmerecido, no condicional, si la gente ve que nosotros no transmitimos otra cosa que no sea paz y tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles, en lugar de desesperación, angustia, frustración, enojo, bla, 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 bla. Y de nuevo, no estoy diciendo que estos episodios no se puedan dar, se van a dar. Van a haber momentos en donde flaqueamos y se nos levantó el apellido, pero rapidito el Espíritu Santo nos lo va a hacer saber. Lo importante es que recapacitemos y demos vuelta. Pero en la mayoría del contexto, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué estamos evidenciando? Estamos evidenciando que Dios envió a Cristo y que gracias a Cristo nosotros hemos sido transformados y que somos una imagen de Él. O la gente nos ve a nosotros de una manera diferente.
Ustedes saben que ustedes son el Cristo que muchas personas van a conocer. Y esto no es pequeño, es enorme. Iglesia, hasta que nosotros no empecemos a entender la responsabilidad y el deber y el honor que nosotros tenemos de llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, hijos del Rey, del Padre, representantes y embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, a pesar de todo el mapa y a pesar de toda la lista de problemas y de, si Dios mismo, yo no la quise incluir aquí, pero está una escritura que dice que Dios escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios y santos y poderosos literalmente entiendan, el reino de los cielos es lo opuesto a lo que hay en este mundo. Y se ve manifiesto en la palabra cuando, cuando en la época de Jesús esperaban un Mesías guerrero, esperaban una persona que viniera a salvarlos de Roma. Y Dios les manda un carpintero en lugar de un guerrero. Se suponía que ese guerrero iba a entrar en un corcel a Jerusalén y Jesús entró en un burrito. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace lo opuesto a lo que el mundo espera? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque nosotros creemos que sabemos, pero no tenemos la más mínima idea. Por eso es que tenemos que buscarlo a Él para conocerlo a Él. Uno propone y Dios dispone. Yo ya me obstiné, ya me frustré, yo ya me cansé de proponer. Yo ahora busco para saber qué es lo que Él quiere, para saber cómo es que lo quiere, cuándo es que lo quiere. Si quiere decírmelo bien y si no también, igual yo voy a esperar en Él. ¿Cómo está la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo está la actitud de nuestra mente? ¿Cómo estamos nosotros en términos de cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios en nuestra vida? Y esto es para todos, incluyéndome a mí, porque aquí créanme que cuando Dios nos habla a todos. Yo no soy mejor que nadie aquí. Yo tengo mis propios retos, yo tengo mis propios conflictos, yo tengo mis propias luchas y batallas personales que al igual que ustedes también están presentes. Pero yo vengo a decirles cuál es la actitud, la mentalidad, el carácter que Dios ha desarrollado en mí para lidiar contra mí mismo. Y espero, y es mi oración, poder inspirarlos. Y ojalá que ustedes vean en mí, no a mí, sino lo que Cristo ha hecho en mí. Porque los que me conocen de antes son probablemente los que pueden decir, sí, yo veo algo diferente. Y ese algo diferente no es Jerry, es Cristo. Mi esposa, que es la persona que me conoce, es la persona que ha estado conmigo día y noche. Ella conoce lo peor de mí y lo mejor de mí. Y ella sabe que Dios ha trabajado en mi corazón, perdón, que Dios ha trabajado en mi vida, que Dios es el que está moldeando mi forma de ser. ¿Tengo mis problemas y mis errores? Por supuesto. Y los voy a tener hasta que yo sea rescatado de este cuerpo. Pero no se trata de eso, no se trata de mí, de mis problemas. Se trata de que yo ya ni me preocupo por mis problemas. Mi enfoque es Cristo, mi enfoque es Él. Mientras yo esté viéndolo a Él, no me hundo en el agua. El problema es si lo dejo a Él, si lo descuido a Él, si dejo de andar en Él por andar distraído en las cosas de este mundo. Vamos a ir a la siguiente. Todo esto es para qué. Bueno, Mateo 28, 19, 20. No sé quién la tiene. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros siempre, siempre.
en este momento está con nosotros. Ayer estuvo todo el día, antier estuvo todo el día anterior estuvo todo el día, todo el mes ha estado todo el día con nosotros. Mañana, pasado mañana, todo el mes, el año, va a estar con nosotros todo el día. ¿Y cuánto del día lo reconocemos a Él? ¿Cuánto del día le hablamos a Él? ¿Cuánto del día lo sentimos a Él? Si nosotros no sentimos a Jesús, usualmente es porque no hemos sensibilizado nuestro espíritu a su presencia. Y eso se da porque no estamos orando y no nos estamos dedicando a Él lo suficiente. Entonces, lamentablemente, va a ser difícil que nosotros podamos experimentar su presencia de alguna manera. Tenemos que meternos de lleno en esto. Tenemos que tomar esto en serio. Vean que Jesús luego le lanza a los discípulos la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles lo mismo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen la perspectiva de Jesús. Él es todo. Él es la verdad, la vida, el camino. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros, cuando hablamos del llamado, usualmente en la iglesia, nos enseñaban que el llamado era este, ¿verdad? Que el llamado de la iglesia era este. Para mí, este proceso, la gran comisión para mí, sí es un llamado, sí es una tarea que nos encomienda el Señor, que nos manda el Señor a hacer. Pero para nosotros poder hacer esto de una manera efectiva, tenemos que por lo menos estar sensibles al Espíritu. Tenemos que por lo menos caminar escuchando la voz del Espíritu. Tenemos que caminar recibiendo revelación. Porque ¿cómo voy a hablarle a alguien de alguien que no conozco? ¿Cómo voy a mostrarle a alguien el cielo si nunca he estado en el cielo? Y yo les he dicho a ustedes, yo nunca he estado en el cielo, pero las cosas que el Espíritu Santo me ha revelado, me ha mostrado, me ha explicado del cielo, yo sí se las puedo contar. Que ustedes me crean a mí porque soy yo el que se las está diciendo y no el Espíritu Santo, digamos, eso es otra cosa. Pero yo sé lo que yo les puedo decir porque a mí me lo ha dicho el Espíritu Santo. Y a mí me llena de pasión, me llena de fe, me llena de alegría, me llena de esperanza. Estoy deseando llegar allá. Pero también estoy deseando estar aquí cuando la gloria de Dios sea revelada. Porque a nosotros nos está tocando vivir una época que está escrita. Y nos está tocando, cuando antes decían, uy, pero a nosotros nos tocó no estar en el libro, ¿verdad? Porque los últimos fueron los discípulos y el último libro fue el Apocalipsis que fue revelado a Juan. Pues a nosotros nos está tocando vivir el último libro, nos está tocando vivir literalmente el Apocalipsis, que en realidad es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis todo el mundo lo asocia con el fin del mundo. Y en realidad lo que es la revelación de quién realmente es Cristo como Rey del universo, como Señor de señores. Es la parte, es la corona. La premiación. Es donde la luz vence sobre la oscuridad. Es donde la reconciliación del mundo y de la gente con Dios es la victoria, es la celebración, es la fiesta, es donde vemos que todo lo que la humanidad ha vivido, ahora sí llega a su cumplimiento en Cristo. Entonces, lejos de ser un libro al que hay que tenerle miedo, ¿verdad? Como las profecías de Nostradamus cuando estábamos pequeños, más bien hay que celebrarlo. Y hay que estar listos, porque nosotros estamos escritos en ese libro y nosotros estamos siendo llamados para ser agentes de Dios, staff de Dios en esta época. Esto es lo que les traía hoy, es el cierre de este mensaje del cristiano, ¿verdad? ¿De qué es ser cristiano? ¿Quién es? ¿De qué se trata ser cristiano? Ha sido un estudio un poco largo, pero espero que este estudio les ayude, primero que nada, a ver introspectivamente y les ayude
a tener más material para hablar con Dios, más preguntas, más peticiones, más material para conversar con el Señor, para que el Señor les instruya en el camino que tienen que caminar. Recuerden, es un camino que caminamos personal, pero también grupalmente, porque no nos vamos a abandonar unos a otros, somos una familia. Y la idea es que nos apoyemos unos a otros, nos amemos unos a otros. En esto tiene que reinar el respeto, la tolerancia, el entendimiento. No todos estamos tal vez en los mismos niveles de entendimiento espiritual, pero eso no es un problema. Al contrario, es lindo, porque nos da el entusiasmo de unos enseñar a otros o de unos de expresarle a otros las experiencias vividas, y eso enriquece las relaciones. Pero lo que sí no podemos perder de vista es que el objetivo es Cristo y que es un objetivo diario, es un objetivo de cada instante. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cubra, los llene de sabiduría y les dé revelación para que todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos traído delante de ustedes, les ayude y les incentive en este proceso de crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Gracias, Jerry. Dios te guarde, bendiciones. Sí creo que es importante el tema de ser llamados y reconocer quiénes somos en Cristo, de que a veces nos gusta oír parte de que somos más que vencedores, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cosas como esa, pero cuando la palabra nos llama a ser embajadores, nos llama a ser parte de la gran comisión, como que esa parte como que nos da un poquillo de temor tal vez, o nos da, o creemos que eso es para los pastores, para los misioneros, para qué sé yo, pero el llamado es para todos. Y ser un embajador, un representante de Jesucristo aquí en la tierra, pues una responsabilidad tremenda, grande, ¿verdad? Y Dios nos llama a hacerlo y prepararnos para eso. Amén. A ser defensores de la fe y tener respuesta para todo el que nos pida, que nos pregunte acerca de nuestra fe. Y yo creo que todo eso es importante, es parte de ese llamado que tenemos todos. Y bueno, a prepararnos para eso.